Aló, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes por medio de este video y espero que les sirva de bendición lo que traigo en esta hora. Vivimos tiempos peligrosos, tiempo de apostasía, más bien decir tiempo de hipocresía. Aparentamos tener vida piadosa, pero dentro de nuestro corazón no está transformado. Vivimos una vida completamente descuidada espiritualmente. Somos personas que estamos hablando acerca de la obra del Señor en el corazón del hombre. Si no hay cambios, actitudes de que somos personas que hemos nacido de nuevo verdaderamente, como dice la Escritura, ¿verdad? No estamos haciendo absolutamente nada. Estamos viviendo una vida completamente doble, una vida hipócrita. Hipócrito era un actor que se ponía una máscara. Era un hombre muy infeliz. Tenía tantos problemas y fracasos en su vida. Sin embargo, cuando salía delante del público, reía carcajadas, hacía reír a las personas, las entretenía, era un gran entretenedor. En eso se ganaba la vida, haciendo eso. Yo quiero traer a esto a reflexión porque lo que me interesa más a mí en la vida de las personas que se dicen ser creyentes, que tengan una transformación total de su vida espiritual y que ellos de esa manera puedan ser cambios en la vida de otras personas. Y la mayoría del pueblo que dice que ser creyente, dice la escritura que de labios están honrando al Señor, pero de su corazón, en su corazón están lejos. Pero que esta reflexión le puede ayudar a comprender y entender bien cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Y si nosotros no hay cambios total, no reflexionamos en la forma en que actuamos diariamente, nuestra vida personal, vamos al fracaso, estamos en el fracaso. Tenemos que salir de ese pantano, el pantano de la hipocresía. Los israelitas vivieron miles de años en un estado de hipocresía. Aparentaban una cosa y no lo eran. Es por eso que el Señor, cuando vino, no dio frutos. Los tuvo que llamar la atención y decir, bueno, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está muy lejos. En Mateo 23, Yeshua Jesús enumera una lista de actitudes que revelaba lo que realmente había en el corazón de los líderes. Y como los líderes son llamados a dar lecciones y enseñar al pueblo, pues así estaba también el pueblo. Pero él estaba lidiando con los líderes, aquellos que tenían la autoridad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y por medio de eso vivir un ejemplo y hacer trabajo que el Señor los había encomendado. Pero no habían hecho ese trabajo en su pueblo y el pueblo estaba completamente ciego, alejado del reino. Y a eso vino él, a buscar sus ovejas que estaban perdidas. Y hoy en el siglo XXI nosotros vivimos circunstancias iguales. Circunstancias iguales. Apenas tocamos la palabra de Dios como debe predicarse y hablar de cambio y transformación total. Parece como que le duele que pisemos ese callo espiritual. Yo tengo muchos amigos que le amo a la reflexión. Soy una persona que injustamente ha sufrido muchas cosas que no debiera, pero así es. Le doy gracias al Señor. A veces pierdo la paciencia, pero bueno, digo yo, Señor, ayúdame para transformar mi vida también y poder así estar preparado para tu venida. Dice mucho, ya viene el Señor. Cuidado, tenga mucho cuidado usted, porque nosotros podemos retardar también su venida con nuestra actitud, pero el Señor va a venir de todas maneras. ¿Encontrará un pueblo? Sí, lo va a encontrar porque nos va a hacer pasar por tribulaciones grandes en el tiempo del fin.
Por eso yo les hablo acerca de la gran tribulación. Otros no creen. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene la gran tribulación en nuestras vidas? Transformarnos, ponernos en, como dice, en tune, en armonía con el evangelio del reino y que así podamos ser hallados, sinceros, honestos y no apariencia. La apariencia está ahí mucho en todos los círculos sociales, las iglesias, los negocios, los gobiernos. Está lleno de hipocresía. Somos como hipócritas, tenemos una máscara. Tenemos que desenmascararlo. Entonces, en el capítulo 23, Cristo enumera una lista de actitudes que revelaba lo que realmente había en el corazón de los fariseos, los líderes. Al considerar la lista que escribe la hipocresía religiosa, queremos usarla como una oportunidad, oiga bien, para ser sinceros con nosotros mismos y con el Todopoderoso y así huir de cualquier tendencia hipócrita en nuestras vidas. Los hipócritas religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Mateo 23, 2 al 4. Los fariseos habían convencido a casi todos de que eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. En Mateo 23, 2 al 4, Jesús está diciendo que los fariseos debían interpretar con precisión las escrituras y que ellos mismos debían obedecerlas. El problema era que ellos no la obedecían. La ley del Todopoderoso tiene que ver con el corazón y veremos que los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón ante el Eterno. Estaban enamorados de la autoridad que ejercían. A ellos no les interesaba vivir bajo la autoridad del Todopoderoso. Querían elegir las leyes que les convenían y vetar las que no les convenían. Querían agregar sus propias leyes y vetar las que no les convenían. Querían agregar sus propias leyes a la ley del Eterno que podían usar para dominar a los demás. Estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas de los demás. Los hipócritas religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Mateo 23, 5 al 12. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan su filactería y alargan los adornos de sus mantos. Mateo 23, 5. Todas las acciones. Los fariseos estaban contaminados de orgullo. Se vestían y se ataviaban para parecer más devotos de lo que realmente eran. En tu contexto histórico, esas cosas están existiendo y han existido por cientos de años dentro del conglomerado religioso y en muchas formas estamos imitando la vida de los fariseos. Hipocresía. Aprendamos una cosa y no somos. A los fariseos les encantaba entrar a la sinagoga atestada de gente y sentarse al frente en los asientos que estaban reservados para ellos. Los hacía sentir muy importantes. Les encantaban los títulos honoríficos que la gente les atribuía. Rabí, padre. No les interesaba ser creyentes comunes. No les interesaba ser hermanos y compañeros en el camino de la fe. Querían estar al frente de la manada, ser expertos reconocidos, conocedores de todos los pormenores de la vida con el Todopoderoso. Lo que no les interesaba en absoluta era ser siervos. Querían impresionar, no ser sumisos. Querían que otros lo honraran, no humillarse entre los demás. Estaban mucho más preocupados por parecer santos que por ser genuina y profundamente santos. Mateo 23, 11 al 12. Hagamos una aplicación hoy en día. Como dicen, quieren ser más chief, cabezas que indios. Quieren ser siervos. Y el Señor ha llamado a servir, ¿verdad? Pero servimos a quienes, a los que nos agradan, a los que nos compensan. Servimos a las necesidades. Hay muchas necesidades. No tenemos las necesidades del ser humano, necesidades espirituales más importantes de otras cosas, llenar ese vacío que existe dentro del ser humano. ¿De qué están llenas las congregaciones hoy en día? De personas que les gusta fama, renombre, tienen una apariencia pública y quieren que los miren de esa manera.
en un pedestal. Y eso se llama, ¿sabe cómo? Se llama eso. Orgullo, prepotencia. Quiero ser mejor que los otros y busca la manera de filtrarse de esa manera. Las otras personas honestas, las otras personas humildes los aceptan y los miran como personas. Apariencias engañan. Hoy en día está lleno de eso. Tenemos que cambiar, transformarse. Porque la muerte te va a sorprender antes de la venida del Señor, tal vez. Y para eso, nadie en esta vida, aunque usted sea un religioso fanático y esté metido entre las congregaciones, aparentando una cosa, ninguna de estas personas están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo conozco muchas personas que aparentan una cosa, pero son tan lejos. Yo les llamo una reflexión a un cambio espiritual completamente y que tengamos un verdadero concepto de lo que es la vida piadosa, lo que es la vida de fe, lo que es la vida de servicio. Y las cosas van a caminar diferente. Eso es lo que le llamaba el Señor a los líderes religiosos, le decía hipócritas. Decía hipócritas, esa es la palabra que usaba porque eran una cosa que no eran. Fuera estaban revestidos de toda filatería, de toda vestidura, bien trajeados, hacían los primeros en las congregaciones, estaban allá, querían renombre, pero sin embargo su vida, la práctica, era de hipocresía. Los hipócritas religiosos están más interesados en imponer reglas que en conceder gracia. Oye, eso es muy interesante, Mateo 23:13. ¿Alguna vez te han cerrado la puerta en la cara? Qué vívida imagen usaba Yeshua cuando habla de cerrar la puerta en la cara a aquellos que anhelan ser aceptados en la presencia del Eterno para siempre. Los líderes religiosos debían desesperarse por abrir la puerta. En cambio, cerraban en la cara de las personas la puerta rotulada santidad por gracia. E incluso las empujaban por la puerta rotulada santidad por obras. Qué crueldad. Los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justo. Mateo 23:15. Fíjate en el cielo con que los fariseos difundían su religión equivocada. Imagina el costo y el rigor del viaje en el primer siglo. Estos son los tipos de viajes misioneros que realizaban los fariseos. Piensa en el esfuerzo recorrido para convencer a alguien inmerso en la mitología griega o en el misticismo pagano para que siguiera la ley rabínica sobre la limpieza ceremonial, que dejara de comer carne de cerdo y que contara la cantidad de pasos que hacía el día de reposo. Qué cruel es aprovecharte de personas dispuestas a confiar en la palabra de aquellos que creían que eran más verdaderos en la revelación del Todopoderoso que ellos, en lugar de enfatizar la gracia y la misericordia del Eterno disponibles para los pecadores. Los fariseos imponían a esto, converso al judaísmo farisaico, una carga de abnegación de por vida que no los llevaba a ninguna parte. Estos hipócritas recibían mérito por la conversión de una persona, pero al final, en función de la eternidad, era una pérdida para todos los implicados. Los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justo. Los hipócritas religiosos están más interesados en la justicia, que se puede medir que en la justicia que importa. Mateo 23, dice el 24. Sí, que a veces Jesús describió a los fariseos como ciegos. Eran guías ciegos, versículo 16, e insensato y ciego, versículo 17. Ellos no podían ver el camino hacia la paz con el Todopoderoso. No era porque la palabra del Eterno que estudiaban no se lo revelara, era que se habían negado a ver la verdad y no eran ciegos, eran guías ciegos, no solamente eran ciegos, tenían la intención de guiar a otras personas en su propio camino desviado que promulgaban. Nunca será suficientemente bueno y nunca lo logrará, que solo conducía a la destrucción. El profeta Zacarías explica que lo que realmente importa es que seamos rectos en nuestros juicios y que mostremos bondad y misericordia unos por otros. Zacarías 7:9. Los fariseos ignoraban los mandamientos del tamaño de un camello al diezmar sus especies e ignorar estos mandamientos más importantes
Era como si colaran el mosquito pero tragaran el camello. Hayan perdido por completo el sentido de la proporción en términos de lo que importa al Todopoderoso. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué cosa estoy perdiendo de vista? Amo lo que el Eterno ama y aborrezco lo que Él aborrece. Estoy motivado por lo que le importa o más motivado por mis propios intereses, conveniencias, inclinaciones y reputación. Los hipócritas religiosos están más interesados en la apariencia externa que en la realidad interna. Mateo 25 al 28. Una taza que está sucia por dentro ilustra a una persona que está llena de la contaminación del pecado en su interior. Los fariseos se preocupaban mucho por los rituales para la pureza que abordaban a través de elaborados rituales de limpieza para que parecieran estar limpios ante cualquiera que los observara. Sin embargo, no les preocupaba contaminarse con la avaricia ni ensuciarse con los excesos que se habían asentado en sus vidas. Después de la ilustración de una taza sucia, Jesús recurrió a una segunda imagen. Jesús dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Se veían por fuera bien, pero había muerte por dentro. Esto revelaba la clave del problema de los fariseos. Estaban muertos por dentro, espiritualmente muertos, a pesar de que trataban de vestirse y pintar con cal su falta de vida. Esta es la fuente de la hipocresía religiosa, la muerte espiritual, un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente a un corazón de carne a través del Espíritu Santo. La fuente de la hipocresía religiosa es un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente de un corazón de carne a través del Espíritu Santo. Finalmente, los hipócritas religiosos están más interesados en silenciar la convicción que en responder a la convicción. Mateo 23, 29. Cultos religiosos existen ahora. Algarabías, gritos, otros levantando solemnemente la mano. Y no hay convicción en su corazón. Es el mismo cuadro que existe hoy en día en nuestra sociedad. Toda está contaminada de hipocresía. Nosotros, los que somos creyentes en el Señor, tenemos que ser personas que la gente mire que hay algo más vívido en nuestras vidas y que nuestras palabras puedan expresarles a ellos cambios y un deseo de buscar del Señor. ¿Cómo estás influyendo tú en la sociedad donde te rodeas? El círculo que vives. Ínfulas. El mundo está lleno de ínfulas. ¿Eh? Cambios. Económicamente el mundo está viviendo vidas que están tratando de llenarse con la fama. Si trabajan en esos círculos, se creen, tienen que ser atractivos. Usted necesita transformación total en su vida para que usted pueda brillar y las personas le interese buscarlo y platicar con usted. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Mientras digamos así, señores, estamos viendo una vida igualita como los fariseos, como los israelitas del Antiguo Testamento, como muchos hoy en día también. Y aún es ahí. Necesitamos limpiarnos de toda contaminación. Los fariseos se esforzaban por edificar, adornar y mantener la tumba de los profetas, pero no querían honrarlos. Ellos debían escuchar lo que los profetas enseñaban. Los fariseos pensaban que estaban aliados con todo lo que era bueno y correcto, pero Jesús estaba señalando que en realidad estaban aliados con todos sus antepasados que se negaran a tomar en serio las palabras convincentes de los profetas y en cambio trataron de silenciarlos. De hecho, en el transcurso de la Pascua, los fariseos harían exactamente lo que en su antepasado hicieron a los profetas. Buscarían silenciar al profeta supremo mediante un plan para matarlo. Si queremos luchar contra nuestra tendencia hacia la hipocresía arrogante, tenemos que descubrir cómo podemos servir a nuestro Señor. Al servir a otras personas que no tienen nada que ofrecernos, y luego resistirnos a dar a conocer nuestro servicio en una conversación o en las publicaciones de las redes sociales. Si queremos arrepentirnos genuinamente,
sobre exhibiciones públicas de nuestra espiritualidad en el pasado, debemos reconocer que la hipocresía pierde su poder cuando somos sinceros sobre la oscuridad de nuestro propio corazón en presencia de nuestro hermano y en una relación real y personal con el Todopoderoso a través de su Hijo. Santiago 5:16. Deseo que reflexionen, porque dice la misma escritura que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pueblo de Israel estaba llamado a ser luz en las tinieblas, brillar. Sin embargo, con una religiosidad, una apariencia de religión, no hayan brillado. Es lo mismo que sucede hoy. Unas políticas tremendas que existen entre todos esos movimientos. Cada rato reuniones, acá estos, y terminan dividiéndose más y más. Si el Señor viene hoy, yo le pregunto a ¿usted sería con él? Salgamos de ese letargo espiritual, salgamos de ese hoyo donde estamos nosotros pudriéndonos cada día, creyendo que estamos siendo siervos fieles al Señor. Y dejemos de vivir la vida tan hipócrita que estamos viviendo, la vida que causa náusea. Al grado tal que muchos reflexionamos y decimos, wow, estamos preparados para su venida. Ay, muchos creen en un rato, se van a ir, tienen ese privilegio, ese rectado. La iglesia no va a pasar bajo persecución. Se equivoca. Pues los judíos fue pasado por su persecución hasta que los destruyó el Señor en el año 70, mandando a las legiones romanas que destruyeran toda su apariencia hipócrita de religión. Bueno, da mucho que pensar en la actualidad, en los tiempos que estamos viviendo. No debemos de vivir de acuerdo a los dictados del mundo, a como ellos hacen sus negocios hipócritas. Están tratando contigo y por detrás te están metiendo un puñal. Quieren destrucción. Tus vecinos, no miras cómo actúan. Eres diferente a ellos y ellos quieren destruirte. ¿Cómo sucede en la vida? Si usted no sufre persecución por ser un creyente en Jesucristo, si usted no es señalado, no está haciendo la voluntad del Señor. Por eso dice la Escritura que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Y el pueblo del Señor camina en un camino muy estrecho. No son normas, no son formas, son una relación personal con el Señor que nos llama a una santidad personal y compasión. Una relación personal con el Señor y compasión por aquellos que verdaderamente necesitan al Señor. Porque le voy a decir la realidad. Demasiada arrogancia dentro de la gente hoy en día que dicen que ellos pueden superar todo. Eso no me necesitan a mí. A mí me necesitan las personas que tienen deseos de hacer cambios. Sus actitudes sean diferentes y decir, estoy arrepentido de haber vivido una vida de hipócrita. Quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y servirle con toda mi alma, mi corazón. Y yo le pido al Señor que me mire a mí. Ayúdame, Señor, a hacer cambios maravillosos en mi vida para que la gente pueda ver en mí que hay algo. No es necesario andar hablando. Uno se comporta como es, de acuerdo a un verdadero israelita. Que oigamos las palabras del Señor como las dijo de Natán a los discípulos. Es aquí un verdadero israelita. Pero no estemos mirando físicamente todas las cosas de este mundo que están pasando por la hipocresía, las guerras, todo lo que existe, las conspiraciones, las religiones falsas,
las manipulaciones de secta, las manipulaciones del clero, tanto católico como protestante, como los demás cleros que existen, más musulmanes, judíos, que tienen unas religiones completamente nefastas, que en virtud de ayudarnos nos están hundiendo más en la destrucción total. Yo sé que yo no voy a brillar entre ustedes porque la palabra que estoy hablando tal vez le está haciendo efecto en su vida, pero ojalá que reflexione y no comience a tirar piedras, ¿eh? Sino que hay reflexiones, a cambios, literalmente cambios transformadores, que la persona vea que es una persona justa y no es necesario hablar, simplemente hay que actuar. Y el éxito se mira cuando la persona cambia y hace cambio en su vida, sus actitudes es diferente a lo que el mundo piensa. Bueno, él le dijo eso como reflexión. Que el Señor me lo guarde y me los bendiga a cada uno y sigan, crezcan. No se moleste porque les piso su callo, sino que denle gracias al Señor. Que hay alguien que se interesa por su vida espiritual, porque es más importante entrar al reino de los cielos que estar viviendo de acuerdo a los dictados que Satanás ha puesto a la sociedad, que yo le llamo sociedad, la religión, los falsos conceptos de un todopoderoso y de un Señor y amo, nuestro Señor Salvador Yeshua Jesús. Amén. Bye bye. Hasta en otra ocasión.